Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me alegro de conocerte, me llamo Leticia, y si no es la primera vez, me alegro de verte. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tomar notas o apuntes. Notas que puedes tomar cuando estás en clase, cuando estás en una lección magistral o si vas a hacer algún tipo de curso o simplemente vas a ver un vídeo o algo que te interesa y quieres dejar un registro para después poder cotejarlo y repasar lo que te importó, lo que te interesó o lo que aprendiste. Si este tema te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Como habrás visto, en clase no solemos dar ni teoría ni hacer lecciones magistrales, sino que normalmente lo que hacemos es que antes de entrar a clase os mando un vídeo para ver con el contenido teórico y a partir de él en clase empezamos a trabajar. Pero claro, cuando llegues a clase tú tienes que recordar un poco el contenido de ese vídeo. Y por muy bien que se te den meterte cosas en la sesera, al final muchas se te pueden escapar u olvidar. Así que si tomas notas va a ser más sencillo acabar recordando eso. De hecho, hay estudios científicos que dicen que el escribir a mano y el hecho en sí de la motricidad de la mano ayuda a mejorar la memoria. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver 3 formas de tomar notas en función del tipo de clase o del tipo de curso o del tipo de momento en el que te encuentres. El primer sistema es el típico de cuando estás en la facultad y escribes apuntes como un loco. Y es quizás el más clásico. Simplemente tomas nota de todo. Yo de hecho tomaba nota hasta de casi cuando los profesores estornudaban y me pasaba la hora escribiendo como una loca yo que sé cuántos folios. El problema de este sistema es que al final tienes que probablemente pasarlo a limpio a no ser que tengas una letra preciosa y además luego te va a obligar a releerlo, subrayarlo, resumirlo, hacer esquemas porque evidentemente es demasiado contenido. Cuando yo lo hacía, simplemente lo hacía porque era lo que a mí me habían enseñado a hacer en el colegio, nadie me dijo que había otros sistemas y yo era la tonta que no quería perder ni una sola palabra ni nada de la información. Si bien existían libros de consulta, quizás tenías que ir a la biblioteca o estaban todos pillados y yo pues en aquel tiempo no existían tantos recursos online ni acceso a los libros online y por tanto prefería no perderme ni una sola coma en clase. No quiere decir que este sistema sea malo. Si, por ejemplo, estás en un curso del que no te van a dar ni copia, ni vídeo, ni PowerPoint y que a lo mejor es algo súper específico y no es tan fácil de encontrar en un libro, sino que es el conocimiento sintetizado de una persona que ha trabajado sobre eso, quizás este sistema sí es útil. El siguiente sistema es el más útil si estás utilizando algún tipo de recurso, como es en este caso un vídeo, y solo necesitas tomar las ideas clave. Es un sistema que se llama método Cornell y en el cual divides el folio en 3 partes. En una vas a ir escribiendo las ideas generales que tú crees que tienes que destacar de la clase o de la charla en la que estás asistiendo, que estás viendo. En la columna de la izquierda vas a poner las palabras clave, sobre todo, por ejemplo, en las asignaturas que vas a dar en inglés. Es interesante ir apuntando el vocabulario que te vas a tener que estudiar para que no se te olvide. Y en la parte de abajo del folio vas a apuntar el resumen de la idea principal o ideas principales de esa página. Este sistema, evidentemente, sirve y es muy útil cuando tienes la posibilidad de volver a ver el vídeo o si tienes tu libro de texto y entonces solo estás tomando apuntes de lo que comenta el profesor en clase. Porque siempre vas a tener un recurso más amplio al que recurrir si necesitas revisar algo que no te quedó claro, porque a lo mejor apuntas una idea, una palabra clave y luego llegas a casa y dices, ¿y yo aquí qué quería decir? Pues para eso tienes tu libro de texto o tu vídeo. Y por último tienes el sistema del PowerPoint. Si ya estás en la universidad o en cursos superiores, normalmente los profesores suelen colgar los PowerPoints en algún tipo de plataforma tipo Moodle, aula virtual, Google Classroom o similar. Si es un profesor enrollado y te lo cuelga antes de la clase, porque cree que tú te lo vas a estudiar antes de clase, puedes hacer lo siguiente y es imprimirlo utilizando esto.
Si tienes un PowerPoint, le das a imprimir y en la opción de diapositivas, en el diseño, en vez de elegir una sola diapositiva, que es lo que sale por defecto, eliges 3. De modo que te salen unas rayitas. Esas rayitas solo te salen si eliges 3, no otro tipo. Lo bueno es que en esas rayitas puedes ir apuntando cosas que dice el profesor que no estén en la presentación. Porque evidentemente si en el PowerPoint hay información no hace falta que la vuelvas a escribir. Lo que vas a escribir es lo que el profesor comenta, porque si es un buen profe y está haciendo una buena presentación, no va a leer el PowerPoint, sino que el PowerPoint es su guión y le sirve de apoyo para luego desarrollar las ideas. Así que lo que tú puedes escribir en esta parte son esas ideas desarrolladas, o mejor dicho, el resumen de esas ideas desarrolladas. De este modo, no tienes que escribirlo todo como hacía yo como una loca, y tampoco quizás es tan resumido como un sistema de notas Cornell. Te permite escribir un poco más. También puedes hacértelo tú si quieres, o si estas rayas no te parecen suficientes, pues te haces capturas de pantalla del PowerPoint y te creas un documento Word o utilizando una plantilla como puede ser de Canva, vas poniendo la imagen y vas dejando el hueco que tú creas que necesitas para escribir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que los 3 sistemas de tomar notas te hayan parecido interesantes, que hayas comprendido las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos y que los utilices cuando te sean necesarios. Porfa, cuéntame en comentarios cuál es el que te gusta más, si has utilizado ya alguno de estos, si alguno no lo conocías o si tú tienes un sistema diferente a los míos y que a ti te va muchísimo mejor y lo quieres compartir con los demás. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo.